Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un suave siseo. La embajadora Saracen entró con paso firme, su uniforme negro, impecable y pulcro. Detrás de ella venían otros 3 humanos, todos con aspecto serio y tranquilo. La cámara era inmensa, con asientos dispuestos en un círculo que podía albergar a miles de seres. Sara observó los rostros alienígenas que la miraban. Algunos tenían múltiples ojos. Otros tenían tentáculos en lugar de brazos. Unos pocos parecían insectos gigantes con mandíbulas que chasqueaban. Todos ellos observaban a los humanos con lo que solo podía describirse como diversión. El representante de la hegemonía, Zetata, se levantó de su asiento. Era alto y delgado, con piel gris y 4 brazos que se movían con gestos fluidos. Su voz tenía un sonido de clic cuando hablaba a través del dispositivo de traducción. «Bienvenidos, humanos de la Tierra», dijo Zetata, y varios alienígenas emitieron sonidos que el traductor identificó como risas. «Han solicitado unirse a nuestra coalición militar. Por favor, muéstrenos qué puede ofrecer su especie». Sara asintió y activó el proyector holográfico que llevaba. Sobre el centro de la cámara aparecieron imágenes de naves espaciales humanas. Parecían sólidas y robustas, pero en comparación con las elegantes naves alienígenas, se veían toscas y anticuadas. «Estas son nuestras naves militares actuales», dijo Sara. «El acorazado clase Olympus puede transportar a 2,000 tripulantes y tiene reactores de fusión que pueden alimentar la nave durante 5 años sin repostar». Más chasquidos provinieron de la audiencia alienígena. Los seres cristalinos llamados Borak emitieron ruidos como de cristales rotos, lo que significaba que algo les parecía gracioso. Los delegados insectoides Clarkson frotaron sus alas, en lo que Sara sabía que era su versión de la risa. Zetata estudió el holograma con evidente decepción. «Sus naves todavía usan propulsión química para maniobrar», dijo. «Y esos cascos están hechos de aleaciones de metal. ¡Qué primitivo! Nuestra armadura puede resistir impactos directos de armas nucleares», replicó Sara, tratando de mantener la voz firme. Esto provocó un estallido de risas alienígenas. El colectivo etéreo, seres de energía pura que vestían cuerpos mecánicos, incluso parpadearon con lo que parecía ser diversión. Hasta la normalmente seria coalición de granito, que parecían rocas andantes, emitieron sonidos retumbantes. «¿Armas nucleares?», preguntó el general Besmore del ejército de la hegemonía. Era más bajo que Zetata, pero de hombros más anchos y con cicatrices en el rostro. «Dejamos de usar esos dispositivos tan primitivos hace 3,000 años. Nuestros cañones de plasma pueden derretir sus cascos de metal como si fueran de papel». Sara sintió que se le tensaba la mandíbula, pero continuó con la presentación. «Nuestras naves más rápidas pueden alcanzar 0.7 la velocidad de la luz usando nuestros motores de salto». «¿0.7?» La pregunta vino del almirante Keston del colectivo etéreo. Su cuerpo mecánico era elegante y plateado. «Nuestros exploradores viajan rutinariamente a 0.95. Nuestras naves militares pueden superar por completo la velocidad de la luz usando el plegado dimensional». Las risas se hicieron más fuertes. Sara miró a sus compañeros humanos. El comandante Rodríguez mantuvo su rostro inexpresivo, pero ella podía ver la ira en sus ojos. La doctora Patel estaba tomando notas, probablemente registrando cada insulto para un análisis posterior. El capitán Morrison simplemente miraba al frente, su entrenamiento militar manteniéndolo en calma. «Quizás», sugirió un delegado Borak, con su cuerpo de cristal sonando como una campana, «los humanos podrían ser útiles para el transporte de carga. Sus naves parecen construidas para llevar cargas pesadas lentamente. O para la gestión de residuos», añadió un oficial Clarkson, sus mandíbulas chasqueando rápidamente. «Esas naves grandes y lentas serían perfectas para transportar basura entre sistemas». La cámara se llenó de risas alienígenas de nuevo. Sara sintió un calor subirle por las mejillas, pero se obligó a mantenerse profesional. Esto era exactamente lo que el comando terrestre había esperado. Los alienígenas veían a los humanos como recién llegados primitivos que apenas habían descubierto cómo salir de su propio sistema solar. Zetata levantó una de sus manos delanteras para pedir silencio. «Apreciamos su entusiasmo por unirse a nuestra coalición», dijo en un tono que goteaba falsa cortesía. «Sin embargo, las alianzas militares requieren ciertos estándares. Su tecnología está simplemente demasiado atrasada con respecto a la nuestra». «¿Qué haría falta para que lo reconsideraran?», preguntó Sara. El general Besmore se levantó, su rostro lleno de cicatrices mostrando una clara diversión.
Tendría que demostrar que su ejército puede igualar al nuestro, pero eso es imposible. Nuestra tecnología de sigilo por sí sola nos hace invisibles a cualquier sensor que su especie pudiera construir. Nuestras armas pueden destruir objetivos a distancias que sus naves ni siquiera pueden detectar. Nuestros escudos, añadió la almirante Keston, pueden absorber niveles de energía que vaporizarían a toda su flota. Y nuestra velocidad significa que podríamos atacar y retirarnos antes de que supieran que estuvimos allí. Sara sintió lentamente. Entonces, ¿creen que la tecnología militar humana es inútil? No inútil, dijo Zeta con falsa amabilidad. Solo limitada. Quizás en unos pocos miles de años, cuando su especie haya evolucionado más allá de los cohetes químicos y los cascos de metal, podamos discutir esto de nuevo. A los alienígenas esto les pareció divertidísimo. La risa resonó en la cámara durante varios minutos. Sara permaneció en silencio, esperando que se calmara. Cuando finalmente lo hizo, volvió a hablar. ¿Y si pudiéramos demostrar que están equivocados? La risa se detuvo abruptamente. Zeta inclinó la cabeza, lo que hizo que su cuello se doblara de maneras que parecían imposibles para un humano. ¿Demostrar que estamos equivocados? ¿Cómo? Una demostración, dijo Sara simplemente. Una de sus mejores naves militares contra una de las nuestras. Misma clase, mismos parámetros de misión. El ganador asume el liderazgo de la próxima operación conjunta de la coalición. El general Vesmore se rió a carcajadas. ¿Quieren desafiarnos a un combate? ¿Sus primitivas naves contra nuestra tecnología avanzada? ¿Tienen miedo? Preguntó en voz baja el comandante Rodríguez. Fue la primera vez que hablaba durante la reunión. El efecto fue inmediato. Todos los alienígenas en la cámara se quedaron en silencio. En la política galáctica, cuestionar el coraje de alguien era un insulto grave. El rostro de Vesmore se ensombreció y sus 4 manos se cerraron en puños. ¿Miedo de los humanos? La voz de Vesmore se hizo más fuerte. He comandado flotas que conquistaron sistemas estelares. He destruido armadas enemigas que duplicaban el tamaño de toda su fuerza espacial. ¿Creen que temo a sus cajas de metal y cohetes químicos? Entonces acepten el desafío, dijo Sara con calma. Zeta miró alrededor de la cámara. Los otros representantes alienígenas observaban con interés. Ahora, esto había pasado de ser un rechazo divertido a algo más serio. En la cultura galáctica, los desafíos militares no podían ser rechazados sin perder el honor. ¿Qué tipo de enfrentamiento proponen? Preguntó Zeta con cautela. Combate de sigilo, respondió Sara. Ya que mencionaron que su tecnología de sigilo los hace invisibles a nuestros sensores, probemos eso. Una nave de cada bando. Misión de cazador asesino en espacio neutral. La primera nave en conseguir una baja confirmada gana. La cámara estalló en un murmullo excitado. Esto no tenía precedentes. Ninguna especie había desafiado jamás a la hegemonía a un combate de sigilo. Sus destructores clase fantasma eran legendarios por su habilidad para aparecer de la nada, destruir sus objetivos y desaparecer de nuevo. La almirante Keston se inclinó hacia adelante. ¿Se dan cuenta de que nuestras naves de sigilo nunca han sido detectadas por sensores enemigos? Pueden acercarse a quemarropa sin ser vistas. Entendemos los riesgos, dijo la doctora Patel, hablando por primera vez. También entendemos las posibles recompensas. El general Vesmore sonreía ahora, mostrando unos dientes que eran más afilados que los de los humanos. Muy bien, pero cuando su nave sea destruida, la Tierra acepta asumir cualquier rol que le asignemos a su especie en la coalición. Gestión de residuos, transporte de carga, lo que decidamos. De acuerdo, dijo Sara sin dudar. Y cuando ganemos, la humanidad obtendrá el estatus de socio militar pleno, incluyendo acceso a la tecnología de la coalición y puestos de mando en operaciones conjuntas. Cuando ganen, Vesmore se rió de nuevo. Imposible, pero de acuerdo. Usaremos nuestro más reciente destructor clase fantasma, el Filo del Vacío. Está equipado con campos de sigilo cuántico y amortiguadores gravitacionales. Sus sensores nunca lo detectarán. Usaremos el viajero silencioso, replicó Sara. Es nuestra fragata de sigilo más nueva. Los alienígenas intercambiaron miradas. Ninguno de ellos había oído hablar de esta nave humana, lo que significaba que probablemente era nueva y no probada. Esto hizo el desafío aún más divertido para ellos. Zeta se puso de pie formalmente. El desafío es aceptado. Transmitiremos el enfrentamiento en vivo a todos los miembros de la coalición. La batalla tendrá lugar en el sistema Kepler 442, que actualmente está deshabitado.
Ambas naves entrarán en el sistema desde lados opuestos, sin refuerzos, sin naves de apoyo, sin asistencia externa. La victoria será para la primera baja confirmada. ¿Cuándo?, preguntó Sara. Dentro de una semana galáctica estándar, dijo Besmore. Eso debería darle a su primitiva nave tiempo suficiente para llegar al sistema, suponiendo que no se vería en el camino. Más risas llenaron la cámara. Sara hizo una ligera reverencia, un gesto humano de respeto que los alienígenas reconocieron de sus bases de datos culturales. Allí estaremos, dijo. Mientras los humanos salían de la cámara, los alienígenas comenzaron a hacer apuestas sobre cuán rápido sería destruida la nave humana. La mayoría estimaba menos de una hora. Unas pocas almas generosas les daban a los humanos un día completo antes de que su nave fuera reducida a escombros flotantes. Ninguno de ellos notó la pequeña sonrisa en el rostro de Sara mientras alejaba. Ninguno de ellos se había molestado en preguntar por qué. La nave de sigilo más nueva de la humanidad tenía un nombre que sugería que estaba diseñada para evitar la detección en lugar de entrar en combate directo. Y ninguno de ellos se había preguntado por qué los humanos parecían tan seguros de una batalla que no tenía ninguna posibilidad de ganar. En los pasillos fuera de la cámara, el comandante Rodríguez alcanzó a Sara. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. La viajero silencioso ha estado en pruebas en el espacio profundo durante 6 meses, replicó Sara. La almirante Torres dice que está lista. Pero contra un destructor clase fantasma, esas cosas son invisibles para todos los sistemas de sensores del espacio conocido. La sonrisa de Sara se ensanchó. Para todos los sistemas de sensores conocidos. Sí, pero nunca antes se han encontrado con la tecnología de sensores humana. No saben en qué hemos estado trabajando. La doctora Patel se unió a ellos, su tableta llena de notas de la reunión. El análisis de perfil psicológico está completo, dijo. Tienen un exceso de confianza que raya en la arrogancia. Realmente creen que son tecnológicamente superiores en todos los sentidos. Bien, dijo Sara. La arrogancia hace que la gente sea descuidada, y los enemigos descuidados cometen errores. Mientras caminaban hacia su transbordador, el capitán Morrison finalmente habló. ¿Y si tienen razón? ¿Y si nuestra tecnología realmente es demasiado primitiva? Sara se detuvo y lo miró. Jack, ¿recuerdas lo que nos dijo la almirante Torres antes de que viniéramos aquí? Morrison asintió. Dijo que todas las especies de la galaxia desarrollaron tecnología para luchar contra otras especies como ellas, pero los humanos desarrollaron tecnología para sobrevivir en un planeta que intentaba activamente matarnos. Exactamente, dijo Sara. Ellos construyeron su tecnología de sigilo para esconderse de otras civilizaciones avanzadas. Nosotros construimos la nuestra para escondernos de depredadores, del clima y de un entorno hostil. Hay una diferencia entre esconderse de otra tecnología y esconderse del universo mismo. Subieron a su transbordador y se prepararon para el viaje de regreso a la Tierra. Detrás de ellos, el Consejo Galáctico continuaba celebrando lo que veían como una victoria fácil. En una semana, se reunirían de nuevo para ver a los humanos aprender cuál era su lugar en la jerarquía galáctica. Lo que no sabían era que la humanidad se había estado preparando para este momento desde la primera vez que miraron a las estrellas y se preguntaron qué había ahí fuera. Habían construido su tecnología no solo para explorar el espacio, sino para sobrevivir en él. Y a veces, sobrevivir significaba ser invisible para las cosas que querían destruirte. El escenario estaba listo para una batalla que cambiaría para siempre la forma en que la galaxia veía a la humanidad. Las noticias de Kepler 442b llegaron al comando terrestre a las 0800 horas de un martes por la mañana. El almirante Marcus Torres estaba en su oficina revisando informes de despliegue de la flota cuando su ayudante, el teniente Park, irrumpió por la puerta sin llamar. «Señor, tenemos una transmisión de emergencia desde la estación de investigación de Kepler», dijo Park, con el rostro pálido. Torres levantó la vista de sus pantallas holográficas. El joven oficial normalmente era tranquilo y profesional. Algo grave había sucedido para que olvidara el protocolo. «Póngala en pantalla», dijo Torres. El holograma que apareció sobre su escritorio mostraba a la doctora Elizabeth Warren, la jefa de la instalación de investigación de Kepler 442b. Su cabello, generalmente pulcro, estaba desordenado y tenía lágrimas en los ojos. «Almirante, se han ido todos», dijo, con la voz temblorosa. Todo el equipo de investigación, 47 personas. Estaban realizando estudios geológicos en el continente norte cuando aparecieron las naves de la hegemonía.
Torres sintió un vuelco en el estómago. Más despacio, doctora. Dígame exactamente qué pasó. La doctora. Warren respiró hondo. 3 destructores de la hegemonía salieron del hiperespacio a las 1400 hora local. No respondieron a nuestros intentos de comunicación. Simplemente abrieron fuego contra el campamento de investigación. Cuando nuestro equipo de seguridad intentó contactarlos, el comandante de la hegemonía dijo que habían confundido a nuestra gente con insectos particularmente grandes y que fue un accidente. 47 personas, repitió Torres en voz baja. Las naves de la hegemonía se fueron inmediatamente después del ataque. No ofrecieron ayuda. No se disculparon. Cuando exigí hablar con su comandante, me dijo que los humanos deberían tener más cuidado sobre dónde eligen construir sus nidos. Torres cerró los ojos. La estación de investigación de Kepler era uno de los puestos científicos más importantes de la humanidad. El equipo allí había estado estudiando formaciones geológicas únicas que podrían contener pistas sobre cómo se formaron los planetas. Eran civiles, científicos, no personal militar. ¿Grabó la conversación?, preguntó Torres. Todo está documentado, respondió la doctora. Warren. Ya he enviado copias al Comando Terrestre y al Consejo Galáctico. Después de terminar la transmisión, Torres se sentó en silencio durante varios minutos. 47 personas muertas porque unos alienígenas pensaron que los humanos parecían insectos. Había visto arrogancia por parte de la comunidad galáctica antes, pero esto era diferente. Esto era un asesinato disfrazado de error. El teniente Park seguía de pie en la puerta. Señor, ¿cuáles son sus órdenes? Contacte a la embajadora Chen inmediatamente. Quiero que convoque una sesión de emergencia del Consejo Galáctico y consígame una línea segura con la viajero silencioso. Necesito hablar con la capitana Vázquez. 3 días después, Torres se encontraba ante la misma cámara del Consejo Galáctico donde los humanos habían sido ridiculizados y despreciados. Esta vez, la atmósfera era diferente. Los alienígenas parecían incómodos, moviéndose en sus asientos y evitando el contacto visual. ZT abrió la sesión con evidente reticencia. Almirante Torres, entendemos que desea abordar el reciente incidente en Kepler 442b. ¿Incidente? La voz de Torres era controlada, pero todos en la cámara podían oír la ira subyacente. 47 civiles humanos fueron asesinados por las fuerzas de la hegemonía. Eso no es un incidente. Es un acto de guerra. El general Besmore se levantó de su sección. Fue un desafortunado accidente. Nuestras fuerzas estaban realizando patrullas de rutina cuando detectaron movimiento en un área que debería haber estado deshabitada. En interés de la seguridad del sistema, eliminaron lo que parecía ser una gran plaga de insectos. ¿Plaga de insectos? Torres dio un paso al frente. Esos eran seres humanos, científicos. Llevaban trajes ambientales con marcas de identificación claras. Sus naves tienen sensores que pueden detectar latidos cardíacos individuales desde la órbita. Quizás, dijo Besmore encogiéndose de hombros, su gente debería haber anunciado su presencia más claramente. La galaxia es un lugar peligroso para especies primitivas que no entienden los protocolos de comunicación adecuados. El desdén casual por las vidas humanas provocó una oleada de ira en Torres. Alrededor de la cámara, pudo ver a otras especies alienígenas asintiendo en acuerdo. Para ellos, la muerte de humanos no era más significativa que pisar insectos. Tiene razón, dijo Torres en voz baja. La galaxia es un lugar peligroso, especialmente para las especies que subestiman a sus enemigos. ZT se inclinó hacia adelante. ¿Está amenazando la hegemonía, almirante? Estoy emitiendo un desafío formal bajo el artículo 12 del Pacto Militar Galáctico, respondió Torres. Combate de una sola nave para determinar la superioridad militar entre nuestras especies. La cámara se quedó en silencio. El artículo 12 era una ley antigua que permitía resolver disputas entre especies a través de juicios militares. Rara vez se usaba porque la mayoría de los conflictos podían resolverse mediante la diplomacia o negociaciones comerciales. El general Besmore se rió, pero sonó forzado. ¿Quieren desafiar a la hegemonía a un combate singular después de la burla de presentación militar que hicieron la semana pasada? Aquello no fue una presentación militar, dijo Torres. Fue una introducción diplomática. Esto es diferente. La almirante Keston del colectivo etéreo habló. Almirante Torres, seguramente entiende que tal desafío podría resultar en la destrucción completa de su nave y tripulación. La tecnología militar de la hegemonía está siglos por delante de las capacidades humanas. Quizás, dijo Torres.
Pero el artículo 12 exige que acepten o renuncien a cualquier reclamo de superioridad militar. Si se niegan, el Pacto Militar Galáctico reconoce a la humanidad como la fuerza militar dominante en esta región del espacio. Los alienígenas comenzaron a hablar entre ellos en voces rápidas y excitadas. El sistema de traducción no podía seguir el ritmo de todos los diferentes idiomas que se hablaban a la vez. Torres esperó pacientemente a que terminaran. Finalmente, ZT pidió orden. Los términos de tal desafío deben ser acordados por ambas partes. ¿Qué proponen? Combate de sigilo, dijo Torres. Ya que sus fuerzas afirman que no podían ver a nuestra gente con la suficiente claridad como para identificarlos como humanos, probemos que también pueden ver en la oscuridad. La expresión de Vesmore cambió. La diversión desapareció, reemplazada por un interés calculador. Combate de sigilo. Una nave contra una nave. Correcto. Enfrentamiento de cazador-asesino en espacio neutral. Sin refuerzos, sin apoyo, sin asistencia externa. La primera baja confirmada gana. ¿Y las apuestas? Preguntó ZT. Torres había estado pensando en esto durante 3 días. Si perdemos, la humanidad acepta cualquier rol que el Consejo Galáctico asigne a nuestra especie. Serviremos como transportistas de carga, gestión de residuos, lo que decidan. No más solicitudes de asociación militar. ¿Y si ganan? Preguntó Vesmore, aunque su tono sugería que lo consideraba imposible. Asociación militar completa en la coalición galáctica, igualdad de derechos de voto en todas las decisiones militares y una disculpa formal por la masacre en Kepler 442b. La Cámara estalló en discusión de nuevo. Varios delegados alienígenas argumentaban claramente en contra de aceptar el desafío. Otros parecían emocionados por la perspectiva de ver a los humanos ser destruidos en combate. Después de 10 minutos de debate, ZT pidió silencio. General Vesmore, como el oficial militar de más alto rango de la hegemonía presente, la decisión es suya. Vesmore se levantó lentamente. Torres pudo ver al alienígena sopesando sus opciones. Rechazar el desafío sería visto como cobardía, lo que dañaría el prestigio de la hegemonía. Aceptarlo significaba enfrentarse a la tecnología militar humana directamente por primera vez. Acepto, dijo Vesmore finalmente. Pero yo elijo la nave y la tripulación que representarán a la hegemonía. De acuerdo, replicó Torres. Nombre su nave. El Filo del Vacío. Destructor de sigilo clase Fantasma. Comandado por el Capitán Ralph. La nave de sigilo más avanzada de la galaxia conocida. Torres asintió. Había estado esperando que Vesmore eligiera el Filo del Vacío. La inteligencia humana había estado rastreando esa nave durante meses, estudiando sus capacidades y debilidades. ¿Y su nave, almirante? Preguntó ZT. La anteviajero silencioso, comandada por la capitana Elena Vázquez. Varios alienígenas parecieron confundidos. Nunca habían oído hablar de esta nave, lo que significaba que era nueva o se había mantenido en secreto. Cualquiera de las dos posibilidades era interesante. ¿Cuándo y dónde? Preguntó Vesmore. Dentro de una semana. En el sistema Kepler 442. Torres hizo una pausa. El mismo sistema donde sus fuerzas asesinaron a nuestros civiles. Parece apropiado. El rostro de Vesmore se ensombreció ante la palabra asesinaron. Pero asintió. De acuerdo. La batalla será transmitida en vivo a todos los miembros de la coalición. Cuando su primitiva nave sea destruida, quizás otras especies aprendan a no desafiar a sus superiores. Quizás, dijo Torres con calma. O quizás aprendan que la superioridad no se determina por la edad o la arrogancia. Después de que los documentos formales del desafío fueran firmados y atestiguados, Torres abandonó la cámara. En los pasillos exteriores, la embajadora Chen lo alcanzó. «Marcus, ¿estás seguro de esto?», preguntó en voz baja. La viajero silencioso todavía está en fase de pruebas. Nunca se ha enfrentado a condiciones de combate. Elena Vázquez es la mejor capitana de sigilo de la flota, replicó Torres. Si alguien puede lograr esto, es ella. Pero contra un destructor clase Fantasma, esas naves tienen tecnología que no entendemos del todo. Torres dejó de caminar y se giró para mirarla. Sara, ¿sabes por qué elegí la viajero silencioso para esta misión? Ella negó con la cabeza. Porque no fue construida para luchar contra otras naves espaciales. Fue construida para esconderse del universo mismo. Cada sistema en esa nave está diseñado en torno a un principio, no ser detectado por nada, en ningún lugar, en ningún momento. Pero las naves de la hegemonía tienen sensores cuánticos, detectores gravitacionales,
escáneres electromagnéticos, todo diseñado para encontrar otras naves espaciales avanzadas, interrumpió Torres. La Viajero Silencioso no parece una nave espacial avanzada para sus sensores. Parece espacio vacío. Continuaron caminando hacia la bahía de transbordadores humanos. A su alrededor, los delegados alienígenas ya estaban difundiendo la noticia del desafío a través de las redes de comunicación galácticas. Para mañana, todas las especies del espacio conocido estarían observando para ver si los humanos eran tan primitivos como aparentaban. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó Chen. ¿Y si su tecnología realmente es demasiado avanzada para que la contrarrestemos? Torres sonrió sombríamente. Entonces habremos aprendido algo valioso sobre nuestro lugar en la galaxia. Pero, Sara, he visto los resultados de las pruebas del Viajero Silencioso. La he visto desaparecer de nuestros propios sensores a quemarropa. La hegemonía está a punto de descubrir que los humanos se han estado preparando para este tipo de lucha desde antes de que dejáramos la Tierra. ¿Cómo es eso? Cada depredador en nuestro planeta caza usando sigilo, camuflaje o tácticas de emboscada. Evolucionamos junto a criaturas que podían matarnos si nos detectaban. Los alienígenas desarrollaron su tecnología para luchar contra otras civilizaciones tecnológicas. Nosotros desarrollamos la nuestra para sobrevivir en un mundo donde todo intentaba comernos. Chen se quedó en silencio por un momento. ¿Así que crees que tenemos una ventaja? Creo, dijo Torres, que la hegemonía está a punto de aprender la diferencia entre esconderse de los sensores y esconderse de los depredadores. Mientras su transbordador se preparaba para la partida, Torres miró hacia la enorme estación espacial que albergaba el Consejo Galáctico. En una semana, representantes de docenas de especies se reunirían para ver lo que esperaban que fuera una masacre unilateral. No tenían idea de que la humanidad se había estado preparando para este momento. Desde que el primer humano miró el cielo nocturno y se preguntó qué cazaba en la oscuridad entre las estrellas. El filo del vacío se deslizó a través del campo de asteroides como un fantasma hecho de metal y energía. Sus generadores de sigilo cuántico zumbaban suavemente, curvando la luz y la radiación electromagnética alrededor de su casco hasta volverse invisible a toda forma conocida de detección. El capitán Rault estaba en el puente, con los antebrazos cruzados a la espalda mientras estudiaba las pantallas de los sensores. «Informe», ordenó en el chasqueante idioma de la hegemonía. El comandante Seval, su segundo al mando, revisó las estaciones tácticas. Todos los sistemas de sigilo operando a máxima eficiencia, capitán. Los amortiguadores cuánticos están estables. La firma gravitacional está dentro de los parámetros del ruido de fondo. Somos completamente invisibles. Rault asintió con satisfacción. El filo del vacío era el destructor de sigilo más nuevo y avanzado de la flota de la hegemonía. Su tecnología era tan sofisticada que podía acercarse al alcance de las armas de naves enemigas sin ser detectada. En los 3 años desde su puesta en servicio, nunca había sido vista por sensores hostiles. ¿Alguna señal de la nave humana?, preguntó Rault. Negativo, capitán. Los sensores de largo alcance no detectan objetos artificiales en el sistema, excepto asteroides y desechos espaciales. O no han llegado todavía, o su nave ha sufrido una falla mecánica. Rault se permitió un momento de diversión. La idea de que los humanos pudieran construir una nave de sigilo capaz de evadir los sensores de la hegemonía era ridícula. Su tecnología estaba siglos por detrás del estándar galáctico. Todavía usaban cascos de metal y sistemas de propulsión química. Inicien patrón de búsqueda sistemática, ordenó. Formación de cuadrícula, barrido de sensor al máximo. Cuando los encontremos, quiero una muerte limpia. Que sea rápido. La tripulación del puente comenzó a trabajar con eficiencia practicada. El filo del vacío había llevado a cabo docenas de misiones de cazador asesino contra naves enemigas. El procedimiento era siempre el mismo: localizar el objetivo, acercarse sin ser detectado, destruir con una potencia de fuego abrumadora y desaparecer antes de que pudieran llegar refuerzos. Pasaron 3 horas sin contacto. Rault comenzó a sentir las primeras punzadas de preocupación. El sistema Kepler 442 no era grande, y sus sensores podían detectar objetos tan pequeños como una persona en un traje espacial a varios minutos luz de distancia. ¿Dónde estaba la nave humana? Amplíen los parámetros de búsqueda, ordenó. Revisen el sistema exterior. Quizás sus primitivos motores son más lentos de lo que estimamos. El comandante Seval parecía preocupado. Capitán, nuestros sensores están operando a plena capacidad. Si hubiera alguna construcción artificial en este sistema más grande que un transbordador, la detectaríamos. Entonces, ¿dónde están? Quizás
sugirió el oficial de armas. Se dieron cuenta de la futilidad de este desafío y se retiraron. Ralph consideró esta posibilidad. Sería vergonzoso para los humanos, pero también significaría una victoria fácil para la hegemonía. Sin embargo, retirarse de un desafío militar formal destruiría la credibilidad humana en la comunidad galáctica para siempre. Dudaba que dieran tal paso. Continúen buscando, decidió. Están aquí en alguna parte. Lo que Ralph no sabía era que la nave humana los había estado observando durante las últimas 4 horas. La nave viajero silencioso flotaba inmóvil entre un cúmulo de asteroides. Su casco, completamente invisible para toda forma de detección que poseía la hegemonía. La capitana Elena Vázquez estaba en el centro de mando del viajero silencioso, estudiando la pantalla holográfica que mostraba el patrón de búsqueda del destructor alienígena. El puente de la nave humana era más pequeño que el de las naves de la hegemonía, diseñado para la eficiencia en lugar de la comodidad. Cada superficie estaba cubierta de pantallas y controles que monitorizaban los revolucionarios sistemas de sigilo de la nave. «¿Distancia al objetivo?», preguntó Vázquez en voz baja. 8.000 kilómetros y acercándose lentamente, respondió el teniente comandante Jackson, su oficial táctico. «Están realizando una búsqueda en cuadrícula. El rumbo actual los llevará a 5 kilómetros de nuestra posición en aproximadamente 20 minutos. Vázquez asintió. La viajero silencioso había sido diseñada específicamente para este tipo de enfrentamiento. A diferencia de las naves de guerra tradicionales que dependían de un blindaje pesado y armas poderosas, fue construida en torno al principio de la invisibilidad completa. Su casco estaba construido con metamateriales que absorbían y redirigían la radiación electromagnética. Sus motores no producían firma de calor. Incluso su campo gravitacional era amortiguado por generadores de materia exótica. Solo sensores pasivos, recordó Vázquez a su tripulación. Sin escaneos activos, sin ráfagas de comunicación, sin pruebas de sistemas. Somos un agujero en el espacio. La tripulación del puente trabajaba en un silencio casi absoluto. Se habían entrenado para este momento durante meses, aprendiendo a operar su nave sin emitir ninguna señal detectable. Incluso sus pensamientos parecían más silenciosos, como si temieran que los alienígenas pudieran detectar de alguna manera las ondas cerebrales humanas. La doctora Sarah Kim, la oficial científica de la nave, monitorizaba los sistemas de sigilo desde su estación. Absorción electromagnética manteniéndose estable a 99.7%, informó en un susurro. La firma térmica es idéntica a la temperatura del espacio de fondo. Los codificadores de entrelazamiento cuántico están previniendo cualquier detección de partículas exóticas. Vázquez se permitió una pequeña sonrisa. La viajero silencioso representaba la culminación de décadas de investigación humana en tecnología de sigilo. Mientras otras especies habían desarrollado sensores cada vez más sofisticados para detectar naves enemigas, los humanos habían adoptado un enfoque diferente. Habían construido una nave que no solo se escondía de los sensores, se volvía invisible para el universo mismo. El avance clave había llegado al estudiar las criaturas de las profundidades marinas de la Tierra. Animales como el calamar de cristal habían evolucionado para volverse completamente transparentes, permitiendo que la luz pasara a través de sus cuerpos sin reflexión ni refracción. Los ingenieros humanos habían aplicado los mismos principios al diseño de naves espaciales, creando materiales que permitían que la radiación electromagnética fluyera alrededor del casco de la nave sin interacción. El objetivo está cambiando de rumbo, informó Jackson. Se están moviendo hacia el cúmulo de asteroides 77 Alfa. Vázquez revisó la pantalla de navegación. La nave alienígena se dirigía ahora directamente hacia su escondite. En 15 minutos, el filo del vacío pasaría lo suficientemente cerca como para ver al viajero silencioso con sensores visuales si la nave humana se movía o emitía alguna emisión detectable. Motores a cero, ordenó Vázquez. Solo modo deriva, sin propulsores de maniobra, sin ajustes de actitud. Somos un trozo de roca espacial. Los motores del viajero silencioso se silenciaron por completo. La nave comenzó a derivar lentamente con las corrientes gravitacionales naturales del campo de asteroides. Para cualquier observador, parecería ser solo otro trozo de piedra y hielo flotando en el vacío. A bordo del filo del vacío, el capitán Ralph se estaba frustrando cada vez más. 6 horas de búsqueda no habían revelado nada más que asteroides y polvo cósmico. Su tripulación comenzaba a murmurar entre ellos, preguntándose si los humanos realmente habían llegado al sistema. «Capitán», anunció el operador de sensores,
Estoy detectando varios asteroides grandes en la sección de la cuadrícula 77 Alfa. Composición metálica densa. Podrían enmascarar potencialmente la firma de una nave pequeña. Vayan a investigar, ordenó Raoult. Si se esconden entre los asteroides, los sacaremos. El filo del vacío aceleró hacia el cúmulo de asteroides donde el viajero silencioso esperaba inmóvil. Sus sensores barrieron el área con intensidad creciente, analizando cada trozo de roca y escombros en busca de signos de construcción artificial. A bordo del viajero silencioso, la tripulación observaba cómo se acercaba el destructor alienígena. La nave de la hegemonía era hermosa a su manera, con líneas fluidas y curvas elegantes que hablaban de una ingeniería avanzada. Sus puertos de armas estaban sellados, pero todos sabían que llevaba suficiente potencia de fuego como para destruir una ciudad. Distancia, 3.000 kilómetros, susurró Jackson. Vázquez sintió que su corazón latía más rápido, pero su voz se mantuvo tranquila. Mantengan la posición. No reaccionen a su presencia. 2.000 kilómetros. El filo de vacío estaba ahora lo suficientemente cerca para el contacto visual. Si alguien en la nave alienígena miraba en la dirección correcta, podría ver algo que no parecía exactamente un asteroide. El casco del viajero silencioso estaba diseñado para imitar la apariencia de desechos espaciales naturales, pero no era perfecto. 1.000 kilómetros. Vázquez podía sentir la tensión en su puente. 23 miembros de la tripulación conteniendo la respiración, sabiendo que sus vidas dependían de una tecnología que nunca había sido probada en combate real. Si los sistemas de sigilo fallaban ahora, serían vaporizados antes de que pudieran siquiera devolver el fuego. 500 kilómetros. La nave alienígena estaba ahora lo suficientemente cerca como para llenar su pantalla de visualización principal. Vázquez podía ver luces moviéndose detrás de las secciones transparentes del casco de la hegemonía. Alienígenas individuales moviéndose por los pasillos, completamente inconscientes de que ojos humanos los estaban observando. 200 kilómetros. A esta distancia, la viajero silencioso estaba bien dentro del alcance efectivo de las armas de ambas naves. Si la tripulación de la hegemonía los detectaba ahora, la batalla terminaría en segundos. Pero el filo del vacío continuó su rumbo. Sus sensores barrían el espacio vacío donde la nave humana flotaba invisiblemente. 100 kilómetros. El destructor alienígena pasó directamente por encima, tan cerca que Vázquez podía distinguir los conjuntos de sensores individuales en su casco. La viajero silencioso derivó en su sombra, completamente indetectada a pesar de estar dentro del alcance visual. 50 kilómetros y aumentando, informó Jackson mientras el filo del vacío se alejaba. Vázquez finalmente se permitió respirar normalmente. La primera prueba estaba completa. La tecnología de sigilo humana se había demostrado a sí misma contra los sensores más avanzados de la galaxia. Ahora venía la parte difícil. Timón, giremos lentamente, ordenó. Usen solo el empuje mínimo. Vamos a seguirlos. La viajero silencioso comenzó a moverse, igualando el rumbo y la velocidad del destructor alienígena mientras mantenía una distancia segura. La tripulación de la hegemonía continuó su búsqueda, sin darse cuenta de que la muerte lo seguía a través del campo de asteroides. Durante las siguientes 2 horas, la viajero silencioso acechó al filo del vacío como un depredador rastreando a su presa. Vázquez estudió los patrones de movimiento de la nave alienígena, aprendiendo cómo pensaba y reaccionaba su capitán. El comandante de la hegemonía era metódico y minucioso, pero también se estaba impacientando. Sus patrones de búsqueda se estaban volviendo más descuidados a medida que la frustración se apoderaba de él. Capitana, informó la doctora. Kim en voz baja. Estoy leyendo indicadores de estrés de la nave alienígena. El aumento de la actividad electromagnética sugiere estados emocionales elevados entre la tripulación. Se están poniendo nerviosos. Vázquez asintió. Bien. Los enemigos nerviosos cometían errores. Y los errores creaban oportunidades. ¿Estado de las armas? Preguntó. Todos los tubos de torpedos cargados y listos, respondió Jackson. Ojivas de fusión armadas y en espera. El bloqueo del objetivo se puede lograr en menos de 3 segundos cuando de la orden. Todavía no, dijo Vázquez. Esperamos el momento perfecto. El momento perfecto llegó 20 minutos después. El filo del vacío se había movido a un área relativamente despejada del espacio, lejos de los asteroides que pudieran interferir con el apuntado de las armas. Su capitán había ordenado un barrido completo de sensores de todo el sistema, lo que significaba que todo su equipo de detección estaba operando a máxima potencia. Ahora, susurró Vázquez,
Los sistemas de puntería del viajero silencioso se activaron durante exactamente 2.7 segundos. Láseres controlados por computadora pintaron el casco del destructor alienígena, identificando puntos débiles y calculando soluciones de disparo óptimas. Luego, los sensores apagaron de nuevo, sin dejar rastro de su breve activación. Objetivo adquirido, confirmó Jackson. Salva completa lista a su orden. Vázquez miró por última vez la pantalla táctica. El filo de vacío estaba posicionado perfectamente, sin obstáculos entre las dos naves. Su tripulación estaba concentrada en sus barridos de sensores, no vigilando amenazas entrantes. Era hora de mostrarle a la galaxia de lo que la tecnología de sigilo humana era realmente capaz. Fuego, ordenó. La primera indicación que tuvo el capitán Ralph de que la muerte se acercaba provino del sistema de detección de armas. Una alarma estridente llenó el puente del filo del vacío cuando 6 firmas de torpedos aparecieron en la pantalla táctica, materializándose desde un espacio aparentemente vacío como fantasmas que se volvían sólidos. «Misiles entrantes», gritó el oficial de armas. «Distancia 4.000 metros y acercándose rápido». Ralph se giró hacia la estación táctica, sus antebrazos moviéndose en rápidos gestos de incredulidad. «Imposible. ¿De dónde vinieron?» «Desconocido, capitán. Los sensores no muestran plataforma de lanzamiento, ni firmas de naves, nada. Los torpedos surcaron el espacio hacia el filo de vacío, sus motores de fusión ardiendo brillantemente contra la oscuridad. Cada uno era guiado por sofisticadas computadoras de puntería que se habían fijado en las firmas del reactor del destructor alienígena. Se movían más rápido que cualquier cosa que la hegemonía hubiera visto de la tecnología humana. «Maniobras evasivas», ordenó Ralph. «Desplieguen contramedidas». El filo del vacío intentó virar, sus enormes motores rugiendo mientras intentaba escapar de las armas entrantes, pero los torpedos habían sido disparados a quemarropa y ajustaron su curso para igualar los movimientos de la nave alienígena. Las contramedidas electrónicas brotaron del casco del destructor, creando objetivos falsos e interferencia electromagnética. Pero las armas humanas ignoraron los engaños y continuaron su aproximación. «Impacto en 15 segundos», anunció el oficial de armas. «Escudos al máximo», ordenó Ralph. Los sistemas defensivos del filo del vacío se activaron, creando una barrera de energía alrededor del casco de la nave. Los escudos estaban diseñados para absorber cantidades masivas de daño, capaces de detener armas que podrían destruir ciudades enteras. Contra la tecnología humana, deberían haber sido impenetrables. El primer torpedo golpeó el conjunto de escudos de proa con la fuerza de una estrella en miniatura. La ojiva de fusión detonó en un estallido de energía pura que iluminó el campo de asteroides como un segundo sol. El escudo absorbió la mayor parte de la explosión, pero la pura potencia de la detonación envió ondas de choque a través del casco de la nave alienígena. El segundo torpedo impactó 3 segundos después, seguido rápidamente por el tercero y el cuarto. Cada explosión debilitó aún más los escudos, creando fallas en cascada en el sistema de distribución de energía. Las luces de advertencia parpadearon en todo el puente mientras los informes de daños inundaban la nave. El quinto torpedo penetró los escudos debilitados y golpeó el costado de babor del filo del vacío directamente. La explosión atravesó 3 cubiertas, expulsando atmósfera y escombros al espacio. Los mamparos de emergencia se cerraron de golpe para contener el daño, pero la nave ya se estaba inclinando hacia un lado. El sexto y último torpedo encontró su objetivo en la sección de motores del destructor. La ojiva detonó contra los sistemas de contención de materia exótica que alimentaban el motor de velocidad superior a la luz de la nave. La explosión resultante no fue nuclear, sino algo mucho más peligroso, un colapso localizado del espacio-tiempo que envió ondas de choque gravitacionales a través de toda la nave. En el puente del filo de vacío, Ralph se levantó del suelo donde las explosiones lo habían arrojado. La mitad de sus estaciones de control estaban oscuras y el aire estaba lleno de humo de la electrónica quemada. Su nave estaba lisiada, posiblemente moribunda, y todavía no tenía idea de dónde había venido el ataque. Informe de daños. Jadeó. El comandante Sebald sangraba por una herida en la cabeza, pero logró llegar a su estación. Los escudos de proa están completamente caídos. Brecha en el casco a babor en las cubiertas 4 a 6. Los motores principales están fuera de línea. El soporte vital funciona con energía de emergencia. ¿Y el atacante? ¿Dónde está? Todavía sin contactos en los sensores, capitán. Lo que sea que disparó esos torpedos es invisible para nuestros sistemas de detección. Ralph sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el soporte vital fallido.
En 30 años de servicio militar, nunca se había encontrado con un enemigo que pudiera permanecer oculto, mientras lanzaba un ataque tan devastador. Los humanos tenían tecnología que la hegemonía no entendía, no podía detectar y, aparentemente, no podía defenderse de ella. Abran un canal a todo el sistema, ordenó. Exijan que los atacantes se muestren. El oficial de comunicaciones, trabajando en una consola parcialmente dañada, envió una transmisión en todas las frecuencias. Nave desconocida. Aquí el capitán Ralph del destructor de la hegemonía Filo del Vacío. Han lanzado un ataque no provocado contra una nave militar que opera bajo la autoridad de la coalición galáctica. Identifíquense inmediatamente. La respuesta llegó desde una dirección donde sus sensores no detectaban nada más que espacio vacío. La voz era tranquila, profesional e inconfundiblemente humana. Capitán Ralph, aquí la capitana Elena Vázquez de la nave terrestre unida Viajero Silencioso. Su nave ha sido inutilizada. Ríndanse inmediatamente y proporcionaremos asistencia de rescate para su tripulación. Ralph miró la consola de comunicaciones con incredulidad. ¿Viajero silencioso? Imposible. Nuestros sensores habrían detectado su nave en el momento en que entraron al sistema. Sus sensores están detectando exactamente lo que queremos que detecten, replicó la voz de la capitana Vázquez. Nada más, nada menos. Como para demostrarlo, el espacio frente al filo del vacío comenzó a brillar y distorsionarse. Lo que había parecido ser un vacío absoluto se resolvió lentamente en el contorno de una nave diferente a todo lo que la hegemonía había visto jamás. La Viajero Silencioso se materializó como una pesadilla hecha realidad. Su casco era oscuro, pareciendo absorber la luz en lugar de reflejarla. Sus líneas eran orgánicas en lugar de geométricas, dándole la apariencia de algún depredador del espacio profundo en lugar de una nave construida. Los puertos de armas brillaban con energía contenida a lo largo de sus flancos, y sus motores ardían con un fuego azul frío que parecía curvar el espacio a su alrededor. Por los dioses antiguos, susurró el comandante Zeb-Bal. ¿Cómo es esto posible? La nave humana era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Cada curva y ángulo parecían diseñados con un solo propósito: ser invisible hasta el momento en que eligiera revelarse. Se movía por el espacio con una gracia depredadora, rodeando al lisiado destructor de la hegemonía como un cazador examinando su presa herida. Capitán Ralph, continuó la voz de Vázquez, ya no son capaces de continuar este enfrentamiento. ¿Se rinden? El orgullo de Ralph luchaba con sus instintos de supervivencia. El Filo del Vacío era la nave de guerra más avanzada de la flota de la hegemonía, equipada con tecnología que había tardado siglos en desarrollarse. Rendirse a una especie que habían despreciado como primitiva era impensable. Nunca, replicó. La hegemonía no se rinde ante especies inferiores. Entonces no me deja otra opción, dijo Vázquez. Las armas de la Viajero Silencioso se activaron, los sistemas de puntería pintan de destructor alienígena con láseres invisibles. Pero en lugar de disparar de inmediato, la capitana humana abrió otro canal de comunicación. Aquí la capitana Vázquez. A todos los observadores de la coalición, están presenciando el enfrentamiento entre el destructor de la hegemonía Filo del Vacío y la nave terrestre unida Viajero Silencioso. Como pueden ver, la nave de la hegemonía ha sido inutilizada y ya no es capaz de realizar operaciones de combate. En toda la galaxia, en las cámaras de Consejo Galáctico y a bordo de naves de una docena de especies diferentes, los observadores miraban en un silencio atónito. Se esperaba que la transmisión en vivo del enfrentamiento mostrara una rápida derrota humana. En cambio, estaban viendo lo imposible. Una nave humana que no solo había sobrevivido al contacto con un destructor clase fantasma, sino que lo había superado por completo. El general Besmore, observando desde las cámaras de consejo, sintió que su confianza se desmoronaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Nuestros sensores son los más avanzados del espacio conocido. Ninguna nave puede esconderse de nuestros sistemas de detección». El embajador ZT se inclinó en su asiento. «Quizás los humanos han desarrollado una nueva tecnología que no entendemos». «Imposible», insistió Besmore. «Están siglos por detrás de nosotros en todos los campos de la ciencia». Pero la evidencia estaba justo frente a ellos. La Viajero Silencioso había aparecido de la nada, había golpeado con una precisión devastadora y había permanecido invisible hasta que decidió revelarse. Las implicaciones eran asombrosas. De vuelta en el sistema Kepler 442, la capitana Vázquez se preparaba para terminar el enfrentamiento. «Capitán Ralph, le daré una última oportunidad para rendirse. Su nave está inutilizada.
Su tripulación está en peligro y no tienen armas capaces de penetrar nuestras defensas. Ralph miró su puente dañado. La mitad de su tripulación estaba herida. Su nave estaba perdiendo atmósfera por múltiples brechas en el casco y sus sistemas de armas estaban fuera de línea. Pero admitir la derrota ante los humanos seguía siendo impensable. La hegemonía ha sobrevivido durante 3000 años, dijo. No seremos derrotados por mamíferos que aprendieron a usar el fuego apenas ayer. Entiendo su posición, replicó Vázquez. Pero su orgullo va a matar a su tripulación. Tenía razón, y Ralph lo sabía. El filo del vacío se moría a su alrededor. El soporte vital fallaba. El casco estaba comprometido en múltiples lugares y los sistemas de contención de materia exótica mostraban inestabilidades peligrosas. Si esos sistemas fallaban por completo, la explosión resultante vaporizaría todo en un radio de 1000 kilómetros. Pero antes de que pudiera responder, su oficial táctico tomó la decisión por él. «Capitán», gritó el joven oficial de la hegemonía, brecha de contención en el núcleo del reactor. Tenemos quizás 10 minutos antes de una falla total del sistema. Ralph cerró los ojos. 10 minutos. No era tiempo suficiente para efectuar reparaciones. No era tiempo suficiente para escapar en la nave dañada. Su tripulación iba a morir por su orgullo. «Capitana Vázquez», dijo en voz baja. «La escucho, capitán». «Sí, si me rindo, ¿realmente proporcionarán asistencia de rescate?» «Tiene mi palabra como oficial de la flota estelar», replicó Vázquez. «Evacuaremos a toda su tripulación y proporcionaremos asistencia médica a los heridos». Ralph miró a la tripulación de su puente. Eran oficiales jóvenes y dedicados que lo habían seguido a este enfrentamiento sin dudar. Merecían vivir, incluso si su capitán tenía que tragarse su orgullo para salvarlos. «Yo me rindo», dijo, las palabras sintiéndose como veneno en su boca. El filo de vacío se rinde ante la nave humana Viajero Silencioso. El alivio en la voz de Vázquez era obvio. «Recibido, capitán. Prepárense para las operaciones de rescate. Lo sacaremos de ahí en poco tiempo». La Viajero Silencioso se acercó al destructor dañado, su casco deslizándose por el espacio con una gracia imposible. Transbordadores de rescate se desplegaron desde bahías ocultas, sus tripulaciones entrenadas en procedimientos de evacuación de emergencia. En cuestión de minutos, se estaban acoplando la nave de la hegemonía y comenzando el proceso de evacuación. Ralph fue uno de los últimos en abandonar su nave, siguiendo la antigua tradición de que los capitanes permanecen a bordo hasta que todos los miembros de la tripulación están a salvo. Al subir al transbordador de rescate humano, se encontró cara a cara con la propia capitana Vázquez. Era más pequeña de lo que había esperado, con piel morena y cabello oscuro recogido en un peinado militar reglamentario. Su uniforme era simple pero bien mantenido, y sus ojos tenían el tipo de confianza que provenía de años de experiencia en el mando. «Capitán Ralph», dijo, extendiendo su mano en el gesto humano de saludo. «Bienvenido a bordo». Él miró la mano ofrecida por un momento antes de tomarla. Su agarre era firme pero no agresivo, profesional en lugar de triunfante. «¿Cómo?», preguntó simplemente. Vázquez sonrió. «Capitán, su gente ha estado haciendo la pregunta equivocada. Se han estado preguntando cómo construir mejores sensores para detectar naves enemigas. Nosotros hicimos una pregunta diferente. ¿Cómo se construye una nave que no existe? ¿Que no existe? La Viajero Silencioso no está oculta a sus sensores, capitán. En lo que respecta a sus instrumentos, literalmente no existimos. Somos un agujero en el espacio, un lugar donde no está sucediendo nada. Sus sensores miran a través de nosotros porque no hay nada allí que detectar». Ralph sintió que su comprensión del universo cambiaba. Los humanos no solo habían construido un mejor sistema de sigilo, habían creado algo que desafiaba las suposiciones fundamentales sobre cómo funcionaba la detección. «Pero eso es imposible», dijo débilmente. «Hace 6 meses habríamos estado de acuerdo con usted», replicó Vázquez. «Pero a veces, imposible es solo otra palabra para nadie lo ha intentado todavía». Mientras el transbordador de rescate regresaba al Viajero Silencioso, Ralph miró hacia atrás a su nave moribunda. El filo del vacío, orgullo de la flota de la hegemonía, ahora no era más que un casco lisiado a la deriva entre los asteroides. Y los humanos, la especie que había despreciado como primitiva, no solo la habían derrotado, sino que habían salvado la vida de su tripulación. Por primera vez en su vida, el capitán Ralph comenzó a preguntarse si la comprensión de la galaxia sobre las capacidades humanas había estado completamente equivocada.
La cámara del Consejo Galáctico estaba en silencio mientras terminaba la transmisión en vivo desde Kepler 442. Durante varios largos momentos, nadie habló. Representantes de docenas de especies estaban sentados inmóviles, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Lo imposible había sucedido. Los humanos, despreciados como primitivos y atrasados, no solo habían derrotado, sino que habían superado por completo al destructor de sigilo más avanzado de la galaxia. El embajador Zetata fue primero en romper el silencio. Su voz tenía un temblor que no había estado allí antes. El enfrentamiento ha concluido. La nave humana ha logrado la victoria. El general Besmore estaba desplomado en su silla, con el rostro pálido. El filo del vacío había sido su buque insignia, su orgullo, el símbolo de la supremacía militar de la hegemonía. Ahora era un pecio flotante. Su tripulación, rescatada por los mismos humanos de los que se había burlado apenas unos días antes. «Esto lo cambia todo», susurró la almirante Keston del colectivo etéreo. Su forma mecánica parpadeaba con energía nerviosa. Si los humanos poseen una tecnología de sigilo tan avanzada, ¿de qué más son capaces? La pregunta quedó flotando en el aire como un peso físico. En toda la cámara, las mentes alienígenas repasaban las implicaciones. Si la tecnología de sigilo humana podía hacer que sus naves fueran completamente invisibles para los sensores más sofisticados del espacio conocido, entonces todo lo que la comunidad galáctica creía saber sobre las capacidades humanas estaba equivocado. La embajadora Sarah Chen se levantó lentamente desde la sección de la delegación humana. Había observado todo el enfrentamiento en silencio, su rostro sin mostrar emoción. Ahora, mientras caminaba hacia el centro de la cámara, había algo diferente en su presencia. Los otros delegados ya no la miraban con diversión o condescendencia. La miraban con algo que se acercaba al miedo. «Honorables delegados», comenzó Sarah, su voz resonando claramente a través de la vasta cámara. «Pidieron una demostración de las capacidades militares humanas. Confío en que la hayan encontrado educativa». «¿Cómo?». La pregunta vino del comandante Risval de la Confederación Clarkson. Sus rasgos insectoides se movían con agitación. Nuestros mejores científicos dijeron que tal tecnología de sigilo era imposible. Los requisitos de energía por sí solos deberían haber hecho que su nave fuera detectable desde el otro lado del sistema. Sarah sonrió, pero no fue una expresión amistosa. «Comandante, cometió el mismo error que muchas especies han cometido a tratar con la humanidad. Asumieron que porque nuestra tecnología parece primitiva, realmente lo es». Activó un proyector holográfico que llenó el centro de la cámara con una imagen tridimensional del viajero silencioso. Las elegantes curvas orgánicas de la nave parecían fluir y cambiar con la luz, haciendo difícil enfocarse en un solo detalle. La viajero silencioso representa 30 años de investigación y desarrollo humano, continuó Sarah. Pero los principios detrás de su construcción son mucho más antiguos. Provienen de 4.000 millones de años de evolución en un planeta donde ser visto significaba ser comido. Los delegados alienígenas se inclinaron hacia adelante, estudiando el holograma con nuevo interés. El diseño de la nave no se parecía a nada en sus bases de datos tecnológicas. Mientras la mayoría de las naves se construían en torno al principio de maximizar la fuerza y la potencia de fuego, la viajero silencioso parecía diseñada para minimizar su propia existencia. Sus especies desarrollaron tecnología de sigilo para esconderse de otras civilizaciones tecnológicas, explicó Sarah. Construyeron sistemas para derrotar sensores, para enmascarar firmas de energía, para crear lecturas falsas. Todos sus esfuerzos se centraron en engañar a los sistemas de detección artificial. Hizo un gesto y el holograma se acercó al casco de la nave. La superficie parecía estar hecha de algún material oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Los humanos adoptamos un enfoque diferente. No intentamos engañar a sus sensores. Nos hicimos invisibles para ellos. Imposible, habló finalmente el general Besmore, con voz quebrada. Cada objeto en el espacio crea algún tipo de firma. Calor, radiación electromagnética, distorsión gravitacional. Algo siempre se filtra. Tiene toda la razón, asintió Sarah. Algo siempre se filtra. El truco es asegurarse de que lo que se filtra se vea exactamente como espacio vacío. El holograma cambió para mostrar una sección transversal del casco de la nave. Los alienígenas pudieron ver capa sobre capa de materiales exóticos, cada uno diseñado para manipular diferentes formas de energía y radiación. El casco exterior está construido con metamateriales que curvan la radiación electromagnética alrededor de la nave, explicó Sarah. ¿Luz?
ondas de radio, rayos X, radiación gamma. Todo fluye a nuestro alrededor como el agua alrededor de una piedra. Para sus sensores, no proyectamos ninguna sombra porque en realidad no estamos allí. Pero las firmas térmicas, insistió la almirante Keston. Sus motores, sus sistemas de soporte vital, su tripulación, todo genera calor. Ese calor tiene que ir a alguna parte. Así es, confirmó Sara. Lo recolectamos, lo almacenamos y lo liberamos en ráfagas controladas que imitan la radiación térmica de fondo del espacio. Para sus sensores, parecemos una mancha de vacío ligeramente cálida. Las implicaciones eran asombrosas. Los alienígenas habían construido sus sistemas de detección basándose en la suposición de que cada objeto artificial dejaría algún tipo de firma. Los humanos simplemente habían hecho que sus naves parecieran fenómenos naturales. ¿Distorsión gravitacional?, preguntó el representante de la coalición de granito. Generadores de materia exótica crean campos que cancelan exactamente nuestra firma gravitacional, respondió Sara. No solo somos invisibles para sus sensores, somos invisibles para la física misma. Las mandíbulas del comandante Risval chasquearon nerviosamente. Si han poseído tal tecnología durante décadas, ¿por qué revelarla ahora? ¿Por qué no seguir dejándonos creer que eran primitivos? La expresión de Sara se tornó seria. Porque ayer, 47 civiles humanos fueron asesinados por fuerzas de la hegemonía que afirmaron que no podían distinguir entre humanos e insectos. Eso fue inaceptable. La cámara volvió a quedarse en silencio. El desdén casual por las vidas humanas que había, parecido tan razonable una semana atrás, ahora tenía un peso muy diferente. Si los humanos podían construir naves invisibles a toda forma conocida de detección, ¿de qué más eran capaces? ¿Cuántas? La pregunta vino de Zetata, y su voz era apenas un susurro. ¿Cuántas qué?, preguntó Sara, aunque claramente sabía a qué se refería. ¿Cuántas naves como la Viajero Silencioso poseen? Sara miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de representantes de especies que se habían burlado de la humanidad apenas unos días antes. Cuando habló, su voz era tranquila y objetiva. Esa es información clasificada, embajador. Pero puedo decirle que la Viajero Silencioso no fue construida como un prototipo. Fue construida como parte de una serie de producción. Los delegados alienígenas intercambiaron miradas asustadas. Una serie de producción significaba múltiples naves. ¿Cuántas? ¿10? ¿100? ¿1000? Y si todas eran tan invisibles como la Viajero Silencioso, podrían estar en cualquier parte de la galaxia sin que nadie lo supiera. El general Besmore se levantó con dificultad. ¿Nos están amenazando? En absoluto, replicó Sara. Simplemente estoy respondiendo sus preguntas honestamente. Querían saber sobre las capacidades militares humanas. Ahora lo saben. Pero, ¿por qué ocultarnos esta tecnología?, preguntó la almirante Keston. Podríamos haber sido aliados. Podríamos haber compartido nuestro conocimiento. La sonrisa de Sara regresó, pero esta vez era genuinamente triste. Almirante, intentamos ser aliados. Vinimos a ustedes con las manos abiertas, solicitando asociación y cooperación mutua. Su respuesta fue reírse de nosotros y sugerir que podríamos ser útiles para la gestión de residuos. La verdad de sus palabras golpeó la cámara como un golpe físico. Los alienígenas, de hecho, habían despreciado a los humanos como recién llegados primitivos apenas dignos de atención. Habían asumido que la superioridad tecnológica les daba el derecho de tratar a la humanidad como inferiores. ¿Qué quieren de nosotros ahora?, preguntó Zetata. Lo que siempre hemos querido, replicó Sara. Respeto mutuo, asociación en igualdad de condiciones y el fin del desprecio casual por las vidas humanas. Los términos del desafío fueron claros. La humanidad es ahora un socio militar pleno en la coalición galáctica. ¿Y si nos negamos a honrar esos términos? La pregunta vino de un delegado de la hegemonía al fondo de la cámara. La expresión de Sara no cambió, pero la temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Aconsejaría encarecidamente no tomar ese curso de acción. La amenaza era sutil pero inconfundible. En algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, naves humanas esperaban, invisibles e indetectadas. Naves que podían acercarse a cualquier objetivo sin previo aviso y atacar con una precisión devastadora. El equilibrio militar de la galaxia había cambiado en cuestión de horas. Será necesario hacer ajustes en nuestra planificación estratégica, admitió el comandante Risval. Si las naves humanas pueden operar sin ser detectadas en cualquier sistema, entonces nuestros actuales acuerdos de defensa son inadecuados.
completamente inadecuados, convino Sara alegremente. Pero ese es un problema que los planificadores militares deben resolver. Lo importante es que ahora somos socios en lugar de competidores. El almirante Torres eligió ese momento para hacer su entrada. El almirante humano entró en la cámara con paso seguro, su uniforme luciendo nuevas condecoraciones que no estaban allí antes. Detrás de él caminaba la capitana Elena Vázquez, todavía vistiendo el mismo uniforme simple que había usado durante el enfrentamiento. «Honorables delegados», anunció Torres, «me complace informar que la operación de rescate en Kepler 442 fue un completo éxito. Todos los miembros de la tripulación del Filo del Vacío han sido recuperados a salvo y están recibiendo atención médica a bordo de nuestras naves». El general Besmore levantó la vista sorprendido. «¿Ellos están a salvo?» «Por supuesto», replicó Torres. «A pesar de nuestras diferencias, la tripulación del Filo del Vacío son compañeros militares. Nunca los abandonaríamos». La capitana Vázquez dio un paso al frente. «General Besmore, el capitán Ralph me pidió que le diera un mensaje. Dijo que le dijera que los humanos luchan con honor, que la hegemonía haría bien en aprender de su ejemplo». Besmore se sentó pesadamente. Su mejor capitán, rescatado por los mismos humanos que había sido enviado a destruir, ahora elogiaba su conducta. El universo se había puesto patas arriba en el espacio de unas pocas horas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Zetata. «Ahora», replicó Torres, «trabajamos juntos. La galaxia es un lugar peligroso con amenazas que ninguna especie puede manejar sola. Pero como socios, con nuestras tecnologías combinadas, podemos enfrentar cualquier cosa». «Pero sus naves de sigilo», dijo nerviosamente la almirante Keston, «podrían estar en cualquier parte. ¿Cómo sabemos que no las usarán contra nosotros?» Torres y Sara intercambiaron una mirada. Habían esperado esta pregunta y habían preparado una respuesta que demostraría las intenciones humanas mientras mantenían la ventaja estratégica que su tecnología proporcionaba. «Almirante», dijo Torres, «voy a decirle algo que le ayudará a dormir mejor por la noche. Cada instalación militar importante en este sector de la galaxia ha estado bajo observación de naves de sigilo humanas durante los últimos 6 meses. La cámara estalló en voces de asombro. Representantes de docenas de especies comenzaron a hablar a la vez, exigiendo explicaciones y expresando indignación. Torres levantó la mano para pedir silencio. «Si hubiéramos querido atacarlos, ya estarían destruidos. Nuestras naves han tenido meses para estudiar sus defensas, identificar sus debilidades y posicionarse para ataques óptimos. El hecho de que todos sigan vivos debería decirles todo lo que necesitan saber sobre las intenciones humanas». La lógica era irrefutable. Si los humanos hubieran querido la guerra, podrían haber atacado sin previo aviso desde una invisibilidad total. En cambio, habían elegido revelar sus capacidades en un desafío formal, dando a sus enemigos la oportunidad de entender el nuevo equilibrio de poder. «Queremos ser sus socios», añadió Sara. «Pero queremos ser socios como iguales, no como subordinados o sirvientes. La era de despreciar a la humanidad como recién llegados primitivos ha terminado». El embajador Zetata se levantó lentamente. «La coalición galáctica reconoce al Gobierno Unido de la Tierra como un socio militar pleno con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. La moción se aprueba por aclamación. Nadie votó en contra. Nadie se abstuvo. Ante una tecnología que no podían entender ni contrarrestar, los líderes de la galaxia eligieron la cooperación sobre la confrontación». Mientras concluían las ceremonias formales y los delegados comenzaban a salir de la cámara, el almirante Torres alcanzó a Sara en el pasillo exterior. «¿Crees que realmente nos tratarán como iguales ahora?», preguntó en voz baja. Sara sonrió y miró hacia atrás, a la cámara donde los representantes alienígenas mantenían conversaciones urgentes y en voz baja. «Marcus, por primera vez desde que llegamos a las estrellas, nos tienen miedo. No es lo mismo que el respeto, pero es un comienzo». Y la flota de los viajeros silencioso continúa sus operaciones normales, patrullas en el espacio profundo, recopilación de inteligencia y asegurarse de que nadie olvide las lecciones aprendidas aquí hoy. Torres asintió. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, naves humanas esperaban y observaban. La galaxia se había reído de la tecnología primitiva y los métodos toscos de la humanidad. Nunca volverían a cometer ese error. La era de la guerra de sigilo humana había comenzado, y el universo nunca volvería a ser el mismo.